Soy Nina, tengo 19 años, soy de Capital Federal, soy música y me gusta el arte en todo tipo de disciplinas. Me nombro como una persona de género fluido, no binaria. Inspirada en Sofía Yusen, me propuse recuperar la memoria colectiva de las mujeres que abrieron camino. Para mí, recuperar un poco esta memoria, en un punto tiene que ver con el intercambio generacional, porque me gusta escuchar y aprender y también devolver. Es un intercambio de dos lugares muy diferentes. Margarita Roncarolo trabajó como maestra toda su vida, pero mucha gente la conoce como profesora de talleres de escritura y poeta. Sus textos sensibles son los que hacen a Margarita Roncarolo una ídola entre los pibes del under literario y poético. Está cerca de sus 70 años y no para un segundo, convencida de que queda un montón por hacer. ¿Te acordás en tu vida de lo primero que escribiste y de qué se trataba? No, yo no me acuerdo. En realidad me hacen acordar. No, yo no me acuerdo de nada. Ya te lo digo. No me lo vuelvas a preguntar en toda la entrevista. No se puede estar mirando para todos lados. No se puede estar mirando para adelante, para atrás y en el presente. Vos preguntame, te voy a decir, no, mirá, otro me hizo acordar. ¿Sentís que eso tiene que ver con una forma tuya de vivir el presente, una forma de vivir la vida, quizás? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es que para mí no habría otra forma. Porque o mirás o te detenés y mirás para atrás y decís, bueno, qué lindo esto, qué feo lo otro, qué cagada aquello, qué sé yo. Pero estás ahí, mirando para allá, para aquel lugar. Ojo, yo digo, debe haber momentos en los que uno se debe detener y debe mirar para atrás, y ha habido, de hecho, ¿no? Momentos que han sido como críticos o conflictivos y que me ha servido, ¿viste? Pero onda como el poema Rodolfo Edwards, si la cosa funca, ¿viste? Vamos mirando para adelante. Una cosa así te digo. ¿Cómo te encontraste con la escritura o qué significa la escritura hoy en día, al menos para vos? Claro, eso sí, ¿ves? Eso me gusta, lo de mirar para atrás, como en una cuestión puntual. Porque una cosa que yo vengo trabajando en los talleres, y justo ahora lo estoy trabajando en un grupo, es el tema de los mitos fundantes. O sea, hay una mina que se llama Rosa Zambrano, una filósofa española, que la mina dice, todos tenemos un nacimiento que nos ha sido otorgado por nuestros padres, pero todos tenemos el derecho a fundar nuestra propia historia. Entonces, y fundar nuestra propia historia quiere decir, yo decido que este es el comienzo. Algo de eso sería la construcción de un mito fundante, ¿no? O sea, una historia en la cual yo digo, acá empezó la cosa. Por supuesto, es una historia agradable. Es bella la historia. Digamos, yo creo, en el caso mío, ¿no? Yo en un momento me puse a pensar, ¿de dónde viene esta pasión por la palabra? Que no es por la escritura en sí, sino que es por la palabra, por el poder de la palabra. Ahí sí, miré para atrás y yo nazco con una enfermedad que mucho después se sabe que era un tipo de anemia que se llamaba esferocitosis. Bueno, una cosa muy compleja que no vale la pena andar explicando. Mi papá era ferroviario, entonces a los 8 años se ve que estarían muy preocupados y muy angustiados por esto. Yo no tengo recuerdo de haberlo vivido así, pero pienso en ellos. Uy, debe haber sido re heavy. Me llevan al hospital ferroviario y los médicos le dicen que me tienen que dejar internada. Y yo recuerdo a mi mamá llorando, pero ahí no recuerdo nada. No sé, sería una especie de anestesia. Era una sala inmensa, llena de chiquitos con polio en distintos grados
de ataque de la enfermedad, desde chicos que ya estaban en etapas terminales con pulmotor, que esos chiquitos sí estaban con las mamás al lado, hasta chicos que tenían las piernas colgadas, ¿viste? Bueno, a los 2 o 3 días, vienen unas monjitas, que mira, digo, es la única oportunidad en mi vida en la que digo monjitas, si no diría las putas monjas, pero ahí eran las monjitas. Y vienen con una cosa de película y ponen una sábana en la pared y empiezan a pasar dibujitos animados de Walt Disney, que tenían eran escritos y tenían los globitos. Entonces empiezan a pasar y se dan cuenta que nadie sabe leer. Tanto porque había muchos chicos que no podían girar la cabeza, ¿viste? Porque estaban inmovilizados. Y yo creo que los adultos, que eran mujeres, las mujeres adultas, yo no creo que fueran analfabetas absolutas, sino que no se animaban a leer en voz alta, que es un tema, animarse a leer en voz alta. Y entonces las monjitas preguntan si hay alguien en la sala que se anime a leer en voz alta. Yo eso sí lo recuerdo levantando la mano de la cama, así como diciendo, obvio que alguien tiene que leer en voz alta. ¿Cómo nadie lee en voz alta? Bueno, dice yo empiezo a leer en voz alta, y no con esta voz de mierda que tengo ahora, sino con una voz digna. Bueno, la cuestión que sigue, y me termino transformando, porque después tengo varias internaciones ahí, que yo me termino transformando en la lectora oficial del Hospital Ferroviario. Y ahí, eso, volviendo a lo del mito fundacional, cuando recordé todo esto, porque ¿qué es lo que a mí me daba la palabra? A mí me daba poder. Yo digo que la enfermedad probablemente hizo que yo construyera ese mito fundacional de el vínculo con la palabra y el vínculo de poderoso con la palabra. Marga, este acto que decís de leer en voz alta, ¿qué significa o a qué abre, a qué permite? Leer en voz alta es ocupar el espacio con la palabra. Y ocupar el espacio con la palabra es poder. Porque piensen esto, cuando uno puede con el cuerpo, ¿no? Uno puede ocupar el espacio, estiro el brazo y te podría llegar a tocar, estiro la pierna, te puedo llegar a tocar. Pero tiene un límite, es hasta donde llegue mi brazo. En cambio, con la palabra puedo ocupar el espacio en una vastedad mayor. No es infinito, por supuesto, pero es lo mismo que la música, una ocupación similar a la del espacio. Y la cuestión, o sea, primero hay una ocupación del espacio, ¿no? Con la palabra en voz alta. Y después la cuestión de poder. El poder en su acepción de puedo hacer cosas. Eso es poder. Te permite hacer cosas. La gente tiene que leer en voz alta, ¿no? Yo doy literatura. Bueno, hay que leer en voz alta. Y hay una dificultad enorme para apropiarse del espacio leyendo en voz alta. Y sucede una cosa que anoche, precisamente por eso lo cuento, porque lo tengo fresco. Bueno, lee, le decía a alguien. Entonces la gente tiene el texto acá, ¿no? Entonces lee. Entonces te mira al profesor y dice, sí, y va al texto directamente. No. Retrocedamos. Bien, primero vas a mirar a todos tus compañeros o al público, vas a convocar con la mirada el deseo y la aparición de tu propia voz. Una vez que hayas convocado a todos con la mirada y sientas que tu palabra es deseada,
ahí vas a ocupar el espacio con la palabra. Que además una cosa que siempre les digo, y estos son adultos, es gente adulta, ¿no? Entre 20 y pico y 50 años, pero también cuando trabajaba con adolescentes les decía lo mismo. Nadie anda por el mundo diciendo boludeces, por más que uno después se descalifica y todos hacen el chiste. Si yo digo boludeces, claro, pero en realidad, en el momento de decirlo, nadie anda por el mundo diciendo boludeces. Entonces, escúchame, convoquemos el silencio para que pueda aparecer la palabra, porque lo que yo tengo para decir es importante, aunque sea la última boludez del mundo, ¿no? En esa doble categorización. Completamente. Bien, palabra, poder. Hay algo de ese acto también, vos hablas de cómo suele costar, ¿no? Como ese enfrentarse quizás a volcarse, ¿no? La mirada. La mirada. Hay algo que claro, que también tiene que ver con que ese acto de volcarse, esa desnudez también es una exposición, y en esa exposición aparece la vergüenza, ¿no? Y toda esta cuestión que tenemos así como muy impuesta de por sí, ¿no? Como el miedo a humillarse por estar también exigiéndose. ¿Qué consejo darías ante eso? La vergüenza. A ver, está bien, muy bien que vos pusieras la palabra miedo, porque primero pusiste vergüenza, pusiste humillación y pusiste como abarcando todo eso el tema del miedo. Y yo creo que lo central es el miedo, los otros son consecuencias, viste, del miedo. Pero el tema es el miedo. Y bueno, porque la pregunta es ¿qué hacer con el miedo? Porque el miedo es tan vasto, lo inunda y lo atraviesa todo. Es como que, ¿por dónde empezar con el tema del miedo, no? Porque cada uno tiene sus propios miedos. El miedo es como una cuestión corrosiva que te va denigrando. Es como, yo siempre recuerdo esta cosa, es perfecto esto, con la vinculación con el miedo, una cosa que decía este chabón, el Gianni Rodari, viste, ese maestro italiano, que el tipo dice, el uso total de la palabra para todos, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Bueno, es eso, ¿viste? Al principio de la década del 70, tuviste acercamientos al peronismo e izquierda. ¿Nos podrías contar como la anécdota del parlante en tu balcón que puso el gobierno de Perón cuando echó a los montoneros de la plaza y que te marcó tanto? Sí, yo vengo de una familia fundamentalmente, bueno, mi vieja es, porque está viva, tiene 93 años, es profundamente antiperonista, gorila. Muy gorila, muy gorila. Vota sistemáticamente a los gobiernos neoliberales o cualquier cosa que se le oponga. Y mi viejo era radical, no era gorila, pero era radical. Y también en los mitos fundacionales de una familia hay como una historia que estuvo permanentemente. Mi viejo era italiano, había nacido en Italia, y dicen que Perón había puesto una ley que si uno quería ascender en el ferrocarril tenía que sacar la ciudadanía argentina. Y el relato cuenta cómo lloraba mi viejo el día que tuvo que renunciar a la ciudadanía italiana. Entonces lo pongo en ese lado, medio entre paréntesis, cierto resquemor de parte de mi viejo con el peronismo, y por otro lado un profundo gorilismo de mi vieja que no tenía nada que ver con eso. La cuestión que yo vengo de un hogar antiperonista, deseando ser peronista.
Entonces, en un momento logro vencer la fuerte oposición de mi vieja, bla, 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 todo lo demás, que era un infierno. Y entonces, en el año 73, que era en diciembre del 72, me logro venir a Buenos Aires. Se viene el momento en el que Perón va a dar el que sería luego su histórico discurso, donde, en el año 73, ¿no? Entonces, yo tenía una habitación que daba a la Avenida de Mayo. Y entonces un día vienen, cuando era el día anterior, y se ve que habrán hablado con el dueño del hotel, y bueno, le permiten pasar, y me preguntan si pueden poner en mi balcón las bocinas de los parlantes que se usaban antes, de sonido del acto. Bueno, por supuesto vienen, no ponen ahí que yo. Entonces yo digo, ¿para qué voy a bajar si lo tengo acá? Y bueno, y escucho la voz de Perón y veía todo como en una panorámica, ¿no? Cuando Perón les dice que gritan esos imberbes y que era toda una guerra de consignas. Primero lo que veo es cómo le dan la espalda, que es brutal la imagen, y después veo la retirada, así como había visto la entrada. Y escucho, y siento que Perón, bueno, no sé qué decir, me habla, no diría a mí, nos habla a muchos o a todos. ¿Qué fue lo que te hizo a vos encontrarte más con el peronismo, teniendo una familia, digamos, una educación supuestamente sí. De la corriente completamente opuesta, claro? Sí. Evidentemente la cuestión de justicia social. ¿Y cómo pudiste llevar bien o mal con tu familia esa diferencia política? Bueno, mi viejo murió en el año 80, o sea que no tuvimos tiempo de llevarnos mucho. Lamentablemente me encantaría hablar, viste, con él en este momento. Y con mi vieja muy mal, muy mal. No, es una catástrofe. Es una catástrofe. Ella vota sistemáticamente gobiernos neoliberales, que es un tiro en las bolas, en la concha, claramente. Es algo inentendible que no lo entiendo. No lo entiendo. Muy mal, muy mal. Marga, te peleaste con un montón de tipos, con jefes, con proxenetas, con milicos. Sí. Te echaron de un montón de lugares. Sí. ¿Qué tuvieron en común todos esos trabajos? Eran hombres, ¿no? La mayoría, qué cosa, ¿no? ¡Qué cosa! La mayoría eran hombres. Claro, los milicos eran hombres. Igual, para ser fieles, eran hombres, ¿no? En la vieja acepción. Pero también cuántas mujeres había, ¿no? Iguales, repitiendo los mandatos. En tu diccionario interno propio, ¿cómo definirías la palabra rebeldía? Rebeldía. Una palabra como bastardeada, ¿no es cierto? Digamos, como que yo reconozco, es algo, sé de qué me estás hablando. Te tendría que decir, sé de qué me estás hablando. Si bien yo no lo ubico en esa palabra, en mi propia vida, porque odio este tipo de discursos de decir, ay, yo soy rebelde, que son discursos de Facebook, ¿no es cierto? Soy rebelde porque vieron yo cómo soy. Bueno, como una cierta exaltación del ego y de determinadas características, ¿viste? Del ego, que yo soy recopada porque soy rebelde. Y desde ese lugar no puedo sostener ni tolerar esta palabra. Yo recuerdo que a mí, por ejemplo, mi familia siempre me dijo, no, vos sos rebelde. No, vos porque sos rebelde, porque sos rebelde, porque sos rebelde. Fíjate que rebelde es una palabra que nos es dicha,
pero nosotros no decimos. O a veces hay gente que termina creyéndoselo y que, viste, y entonces lo incorpora. Pero tal cual vos lo decís, es una palabra que nos es dicha, somos dichos, o dichas o diches. Pero no, al que es rebelde de verdad, no se le ocurre decir soy rebelde. ¿Qué fue lo que más te gustó de tantos años de ser maestra? Me sigue gustando. No, eso no se habla en pasado. ¿Sos maestra? Soy maestra. Actualmente. Claro, no te digo que estoy trabajando. Estoy trabajando en la villa, en la 2124, de maestra, dando clases de literatura, y sigo dando talleres. ¿Qué es lo que más te gusta entonces? Me reitero, perdón. Sí, es muy importante el presente. Es más, podríamos inclusive aplicar el gerundio. ¿Qué es lo que más te gusta de estar siendo? No sé, como que fuera un verbo maestrando. Una cosa así. Es como, mira, hay un chabón que a mí me gusta mucho, que se llama Estanislao Antelo, que es un pedagogo argentino marxista que no es conocido y me encantaría que lo leyeran todos. Que el chabón dice, tiene un libro que él medio que desprecia, pero que a mí me encanta. Pues él medio que desprecia, me mandó decir por otra persona, porque lo considera como muy viejo, que qué sé yo. Que se llama Instrucciones para ser profesor o algo así. Y el tipo, es como un libro casi de instrucciones, como el nombre lo dice, ¿no? Y dice, escriba una carta a sus alumnos, dice, el primer día de clase, prometiéndoles un destino distinto. Uf. Tremendo. Es tremendo. Bueno, acá aparece la palabra destino, ¿no? Con el perdón de la palabra. Pero yo no sería tan ambiciosa. No puedo prometer un destino distinto, pero es como que siento que algo les puedo prometer de algo mejor. Mirá, es que siento que algo ligado a la belleza y a la verdad se puede prometer. Eso. Para sacar otras palabras, ¿no? Pero algo ligado a la belleza y la verdad, el maestro puede prometer. Eso. ¿Por qué el Che Guevara con el pelo rosa? Ay, es re lindo esto, porque, bueno, el poema ese nace de una situación muy violenta, donde un taxista en Dorrego de Corrientes me ve, el tipo iba manejando, no llevaba pasajeros, y se ve que le produce tal violencia, ver a una mina que podría ser su mujer, porque si hubiera sido más joven no le iba a provocar violencia, con el pelo teñido rosa, que el tipo saca medio cuerpo por la ventanilla, pero en una maniobra muy audaz, y me grita, imagínate todo Dorrego y Corrientes así, ¡mamarracha! Abarcó todo Villa Crespo. Y que yo me quedé pensando que tiene que haber sido una violencia increíble la visión que el tipo ha recibido. Y después empecé a ver que a partir de esta cosa de por qué el rosa, viste, que al que el tipo reacciona tan violentamente, empiezo a recordar que yo cuando era chica odiaba el rosa, porque todos decían, ay, rosa de mariconas. No tenemos que ser mariconas, con el perdón de todas las palabras, ustedes ubíquense en otro tiempo y espacio. Y entonces yo odiaba el rosa porque después era la Barbie, toda la pelotudez, las princesitas, todo lo demás. Entonces, obviamente, eso había que odiarlo. Y después, en un momento, yo me empiezo a dar cuenta que el rosa me gusta.
Como color, claro. Como color, carajo. El rosa me gusta, no solo como color, porque el color no es independiente de los afectos, no hay ningún color que sea independiente de los afectos, pero hay algo de cálido, hay algo en la luz del rosa que es cálido y que envolvente, cosa que no me pasa con el amarillo. ¿Y por qué esa foto? Lo que a mí me gusta de esa foto es la mirada, específicamente la mirada. Yo me reconozco, me da como cierto pudor decir esto, pero casi 62 años después, me reconozco en esa mirada, por lo menos en el espíritu de esa mirada, que tiene que ver con una profunda curiosidad. La profunda curiosidad por el mundo, eso, no quiero perder eso. Marga, ¿hay algún poema que te gustaría recitarme? Bueno, yo vivo al lado de la estación Chacarita, que ahora es la ex estación. El neoliberalismo ha podido con ello y lo ha destruido también. Bueno, porque tiene que ver, que se llama Estas cosas suceden en las noches de Chacarita. Muy poca gente puede entender perfectamente en qué consiste el paso del tren de las 4:10. Un tren que mansamente llanura, rumiando sobre las vías. Un tren romántico. Debería llevar rosas. El mismo tren que pasa por las vías al lado de casa, algunas noches desvía y mi padre se baja, entra a la cocina, se sienta a la mesa y me deja este riel en medio del pecho. Precioso. Bueno, ¿qué me vas a decir? Gracias. A todas le dirás lo mismo. No. Muy bueno, muy bueno. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.